teníamos un tema que parece muy interesante, aunque yo no he leído el artículo, pero se publicó en Nature Machine Intelligence un artículo de unos investigadores con nombre que suena a chino, Dije, Kuyao Liu, Yu Wu y Lei Xie. Cualquier parecido de la pronunciación real con esto es pura coincidencia, pero trabajan en Estados Unidos, en la Universidad de Nueva York. Podemos decirle a Gastón que si se entera de cómo se pronuncia algo de esto. Y la cuestión es que en este trabajo, Sara desarrolla una red neuronal para intentar ayudar a predecir las respuestas individuales a la administración de medicamentos, ¿no? Que es uno de esos factores que, sobre todo en los Exacto. estudios, supongo que complican mucho las cosas, ¿no? Sí, a ver, hoy en día hay mucha medicina personalizada. Perdón, he dicho estudios, quería decir ensayos, en los ensayos clínicos, Eso, quería decir, ensayos, que lo he dicho ensayos. mal. Hay mucha medicina personalizada, sobre todo para ciertas enfermedades, como si hay cáncer, la quimioterapia de una persona no es la misma de otra persona. Los tratamientos personalizados están a la orden del día, pero tenemos un problema y es que estos tratamientos se investigan en placas de Petri, ¿vale? O que se llama in vitro. Y es cultivos celulares de tumores donde tú administras y ves qué está pasando, ¿no? Entonces, de cuando una placa da un resultado al resultado en la persona humana hay muchas diferencias. Algo que funciona en una placa de Petri, yo que es in vitro, puede no funcionar en un ser humano. En una persona sí, en otra no. Entonces, es muy difícil determinar que algo que para ti en tu investigación es exitoso va a ser exitoso en un paciente. Y esto es un problema que Cuando se lleva. funciona en el paciente lo que funciona en Petri, te quedas petrificado de la sorpresa. Sí, Eso se efectivamente, llama te así. quedas petrificado. Pues para un poco para eso también están los ensayos in silico, que se simulan muchas cosas, que estos son virtuales. In silico, de In sílice, de la silico. placa de sílice. Ah, no, no de Sílico. cinismo, De no de silicio, cínico, silicio. sino. Ah, vale, vale. Silicio, silicio, silicio. In silico, vale, vale. Que aparece en Sílico, informática. sílico. Había entendido cínico como, como de algo, vale. Vale, bueno, pues estos también tienen sus problemas. Entonces, lo que hay muchos modelos, lo que se está desarrollando mucho son modelos que intentan un poco transmitir ese resultado de in vitro a ver cómo se comporta en la persona. Hay varias redes neuronales, tal, pero no encuentran resultados buenos. Fallan bastante. Entonces, este grupo de la Universidad de Nueva York, ¿qué ha hecho? Han desarrollado como a priori no sabemos qué características del cultivo celular son las buenas y cuáles del paciente van a molestar o van a ayudar, eh, pues dices, esto no puede solucionarse con una red neuronal, un sistema eh, supervisado, ¿no? Una red neuronal con datos etiquetados, porque no están, no sabes qué funciona y qué no. Entonces, esa incertidumbre que tienes al inicio, dices, ¿cómo la soluciono? Entonces, siempre os hablo de esas redes neuronales que generan cosas, ¿no? Como DALI, que genera dibujos, como las que generan textos. Estas parten de, de algo, de un entorno que desconocen y van poquito a poco y se van adaptando a ellas, no se preentrenan a priori. Entonces, estas redes, como he dicho antes, se llaman autoencoder. ¿Y qué son? Son dos redes. Una que codifica y obtiene características de su entorno, de lo que quiera investigar, y la otra que en base a esas características hace cosas, que es el decoder, codificador, decodificador. Bueno, pues esta aproximación para este problema parece buena, pero hacen otra cosa además. Añaden un problema que es el problema de adversario, porque dices, vale, tenemos aquí dos orígenes de datos, las células y las personas. Dice, pues también las redes tendrán que competir, no solo ayudarse. Entonces ya complicamos la cosa un poquito más con más redes neuronales. Entonces, voy a un poco explicaros cómo está montado y luego os cuento un poco cómo funciona. Tiene su intríngulis, ¿vale? A ver, no sé si se ve en mi pantalla, pero los de podcast, no os asustéis que os lo voy a describir muy bien. Tenemos en la parte de la entrada de autoencoder, tenemos tres redes neuronales distintas. Una que solo trabaja con los datos de las células de la placa de Petri sobre las que Quizás, hemos perdona, probado.
Perdona, Sara, quizás Sí, no dime. no estoy seguro si lo has dicho y me lo he perdido, pero podríamos empezar por explicar un poco lo que es un autoencoder en una red neuronal, que es Sí, sí, sí. básicamente, bueno, Es cuéntalo. lo que he dicho, que son dos redes neuronales que colaboran, ¿vale? Una extrae características de su mundo sin Exacto. saber a priori, sin saber a priori lo que hay. O sea, ella extrae lo que cree que es importante. Digamos que Eso aparte es la que llamamos encoder, ¿no? La que, clusteriza. Eso claro. es el codificador. Y esos datos, esas características ya procesables que ya ha cogido, se los da a su hermana, que es el decoder, que en base a eso hace cosas. Nos da unos resultados o hace lo que nosotros queramos. Pero claro, como a priori no sabemos qué datos son los buenos, imagínate en DALI, de una frase que le decimos, ella no sabe qué palabras son las buenas para dibujar. Entonces, ella tiene un encoder de entrada y luego tiene otra red que es la que dibuja. Pues algo muy, muy similar, solo que en este caso, como tenemos varios orígenes de datos, pues vamos a tener varios encoders trabajando a la vez para ello. Tenemos tres. Y os cuento. Uno toma solo los datos de las células de tejido in vitro. Esas células ya han probado el medicamento, pero tomamos las características celulares, las características genéticas, ¿no?, de estas células antes de probar el tratamiento. Pupa. El segundo hace lo mismo, pero con las células del paciente. A raíz de una pequeña biopsia, se toman células del paciente y se extraen sus características genéticas con este autoencoder. Y luego tenemos otro autoencoder tercero que coge todo. Coge tanto las de la placa como las del paciente, mezcla todo y extrae características de ambas. Esto puede parecer, dices, madre mía, la de en medio es un poco curiosa, ¿no? La que coge características de todo, ¿para qué? Muy fácil. Con la que coge características genéticas de los datos celulares de la placa de Petri y del paciente, sobre esta, con las características que ella coge, se lo vamos a dar a un clasificador, a una red neuronal normal y corriente, típico clasificador de toda la vida. Se las damos. ¿El clasificador con qué lo entrenamos? Como os he dicho antes, las células con la placa de Petri ya han probado el medicamento y sabemos el resultado. Pues se entrena ese clasificador con los resultados que han dado las células in vitro, los resultados in vitro. Y con eso se hace un ajuste fino. Vale, ya tenemos el clasificador, lo guardamos. Luego, las salidas de los encoder, tanto de los datos in vitro como los datos in vivo de la persona, se puentean. O sea, esas dos salidas luego se puentean y se mandan al decoder. Este decoder, junto con lo que va a hacer es eso, aplicar la red neuronal que ya hemos entrenado para obtener, digamos, el resultado de esa medicación, la tasa de acierto o de error de ese medicamento sobre esa persona. Como veis, la cosa se complica un poquito, ¿no? Pero la verdad es que está bastante bien pensado. ¿Por qué? Porque estamos cogiendo, entrenamos con características comunes de la persona y de la placa de Petri, pero luego a la hora de ejecutarlo y de dar resultados lo hacemos sobre las características de uno y de otro que hemos obtenido por separado. ¿Por qué? Porque así evitamos sesgos y, por un punto importante, puede haber características genéticas que tiene el paciente que no hemos tenido en cuenta y que no tiene la placa de Petri y nos estaríamos perdiendo. Entonces, así, digamos que tenemos un conjunto de entrada mucho más completo y que nos da una visión más amplia del problema que vamos a atacar. Vale, esta red, como os digo, parece complicada, pero es muy, muy simple para lo que hace y se ha probado, os lo voy a contar porque a mí me ha alucinado, esto no es algo que hayan probado en nada, 5 pacientes, no. Se ha probado porque existen bases de datos de pacientes oncológicos, se ha probado con pacientes oncológicos. Se han probado sobre 59 medicamentos diferentes y 9.808 pacientes. En este caso,
ha obtenido una tasa muy buena de aciertos. La verdad es que rondando un 97%, o sea, muy buena de decir, oye, esto va a funcionar o esto no. Pero además se ha comparado con otras redes ya existentes y las supera. Ya se ha superado bastante porque debemos pensar que hay muchos problemas a la hora de averiguar esto, de obtener el resultado. Esto Muy, es un hito, pero no solo eso. Se ha probado solo el autoencoder y ha sido capaz de obtener características a tener en cuenta que en otras redes y en otros sistemas no se estaban teniendo en cuenta. Entonces, está ayudando para investigar nuevos medicamentos y parece que funciona bastante bien. La verdad es que el trabajo es una preciosidad y promete bastante a la hora de mm. determinar, porque os digo que esto es un problema muy, muy complicado. Sí. No, no, Sara, yo te quería comentar que bueno, me leí, la verdad es que me lo leí un poco por encima, pero me leí el paper y vi que utiliza redes neuronales solamente de 2 capas, ¿eh? Entonces tienen como varias redes neuronales en paralelo que después combinan sus resultados en nuevas redes neuronales y cada una de ellas tiene solamente 2 capas. ¿Tú cómo lo ves desde el punto de vista de tu experiencia? Porque tú has hecho un máster y has trabajado con este tipo de redes y creo que quieres trabajar también con datos biomédicos. Sí, la ¿Cómo ves el tema de profundidad usar no, solamente 2 capas en varias redes separadas o usar una multicapa con muchas capas? a ver, la profundidad no es todo. Entonces, dependiendo de para qué la estés usando, te puede ayudar o no. Por ejemplo, el tratamiento de imágenes que tiene muchísimas características, pues sí es bueno porque tienes que descomponer la imagen, tienes que hacer como muchos pasos. Aquí, como el número de pasos parece ser más pequeño, no le han metido muchas capas. Pero ya te digo que tendría que ver un poco por qué, pero no parece que sea necesario. También al meter capas metes mucha complejidad y tenemos un problema. A más capas, más se especializa la red y puedes tener sobreentrenamiento. No. Entonces muchas veces es mejor tener una red que te falle un poquito pero se adapte mejor, porque a lo mejor ya sobreentrenas sobre tu conjunto de entrenamiento, te da un resultado bestial y cuando tú la pones a trabajar no acierta ninguna. Entonces es muy peligroso ir y claro, supongo que han probado con distintos niveles de capas y han ido, y este será el óptimo. Normalmente se hacen pruebas, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, el número de capas ponían eran 512 y 256 para los codificadores y 256 y 512 para el decodificador. Parecía como números muy redondos y no sé. Sí. Bueno, a mí me parecían pocas neuronas, pero bueno, supongo que lo que tú dices, que han hecho un estudio experimental previo para seleccionar eso. En el artículo no lo comentan, por lo menos yo no lo he leído. No, Y no, 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 no. justificar cómo han construido esa arquitectura y bueno, Y será la también, arquitectura más adecuada. Perdona, depende un poco no, de no, cuánto de grandes sean tus conjuntos de entrenamientos. Y si estás hablando de 10.000 exacto. pacientes y 50 y pico medicamentos, pues tampoco hay tantas combinaciones. No, 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 Eh, no, no se entrena, no entrenas con esa gente. ah, La gracia de autoencoder es que no se preentrena. Entonces, ese entrenamiento que hace la red interna de fine tuning, el clasificador, ujú, solo lo hace con los datos de la placa de Petri de ese medicamento en concreto. vale. Entonces, tú estás probando la placa en ese medicamento, los resultados de la placa. Ujú, ok. Y los datos de entrada no son de múltiples personas, sino solo de una. Entonces, lo que tú vas a meter son datos de persona, los datos de mi investigación sobre ese medicamento en in vitro y te va a dar si vale o no vale. Mm, O sea, no se preentrena a lo bestia. Entonces, y luego lo que han hecho ellos es, sobre esos 9.808 pacientes, uno por uno ir probando los, ¿cuántos eran? 50 y tantos medicamentos. Entonces sí que esa parte ha tenido que ser bonita. Yo creo que han puesto al O sea, pobre eso es becario de máster. la validación entonces, ¿no? Exacto, la validación que le han hecho, eso, uno a uno. Ujú, qué bueno. ¿Comparando con qué? Con los resultados, porque estos conjuntos de datos de pacientes tienes los datos del medicamento administrado y el resultado que dio. Mm. Entonces, Esta,
estas redes autoencoder es normal que las capas vayan de tener un número de capas elevado en la entrada a cada vez menos, o sea, a cada vez menos neuronas, perdón, en las sucesivas capas hasta que Com- llegas a es como un embudo, ¿no? Vas concentrando muchos inputs al final a llevarlo a pocas neuronas. Yo alguna vez he trabajado con estas para entrenarla con espectros que sabes que son producidos con unos pocos parámetros. Tú tienes un espectro a lo mejor que es de 1000 puntos en longitud de onda y tú sabes que son 10 parámetros con los que produces ese espectro, ¿no? Entonces lo que hacía era entrenar la red que partes de 1000 puntos, tienes una serie de capas y en medio llegas a 10 y luego a la salida vuelves a tener otra vez 1000. Y lo entrenas para que dándole espectros de entrada le dices que te dé los mismos a la salida. Decir, oye, quiero que me Sí, saques el mismo espectro que con el que te estoy dando de entrada. Entonces, de alguna forma, le estás haciendo la puñeta a la red para que de esos 1000 puntos tenga que quedarse solo con 10, de tal manera que esos 10 pueda reconstruir otra vez esos 1000, ¿no? Entonces está como de alguna exacto. forma extrayendo 10 parámetros que son representativos de todo el espectro. Y es lo que Eso pretende es. con este tipo de reducir de alguna Estás, forma la dimensionalidad del problema, ¿no? digamos que lo que hace esa primera capa es un clustering. Estás haciendo un clustering de obtención de características, ¿no? De establece conjuntos que a priori no sabemos que existen ni qué conjuntos son. Pero claro, tú le das el número de conjuntos que, ojo, esto es muy complicado de hacer, le das el número de conjuntos que tú quieres que te dé. Y esa es la gran faena del clustering, que a lo mejor características, como ha dicho Francis, le das 256 o en tu caso 10, pero ¿y si hay 11 o 8? Claro, O, entonces, claro. el tamaño En mi caso yo de sabía que eran 10, pero aquí no lo sabes, entonces tienes que probar, ¿no? Claro. Mm, Entonces, han ido probando, también tienes eso, que jugar con esas salidas para ver cuántas características necesitas. No, ya. el clustering tiene mucha amiga y es muy divertido por eso, porque puedes fallar estrepitosamente porque has hecho un modelo genial, perfecto, maravilloso, estupendo, pero te has equivocado en el número de conjuntos en el que querías dividir el problema. Ujú. Pues muy Parece un bien, pues avance esto, La verdad es relevante, que ¿no? sí. sí, esto en el futuro supongo que este tipo de sistemas serán muy, muy utilizados por todos los médicos, en todos los sistemas de hospitales, etcétera, como clave para el tema de la medicina personalizada, como decía Sara al principio, ¿no? Exacto. Que, Es- decir medicina personalizada parece trivial, ¿no? El médico delante del paciente parece que es hablar con el paciente, pero en realidad medicina personalizada es tener una descripción muy, muy detallada de la bioquímica, de la biomedicina del paciente, en función de toda la información disponible, todas las analíticas que se han hecho y lo que podemos llamar gemelos virtuales o pacientes tipo para ciertas enfermedades, condiciones físicas, etcétera. Entonces lo que hay que es colocar el paciente concreto en uno de esos gemelos virtuales y ahora aplicarle los tratamientos adecuados y ver qué responde realmente como el gemelo virtual y a través de eso ir personalizando completamente el tratamiento. Eso hoy en día en la clínica ya se hace, pero claro, no con este nivel y pues, habrá que esperar unos años a que esto llegue a la clínica, pero promete. Por ejemplo, la quimioterapia se pone al paciente en base a analíticas que se le hacen, a un estudio muy completo que se hace. O sea, y como he dicho al principio, no es la misma la que se pone una persona que a otra. Todo Mm. depende del paciente, o sea, es hiperpersonalizado. Tratamientos para devolverle a vista. Con Chilillo está trabajando en medicina personalizada y hay tratamientos de este tipo que están en clínica. Y esto no tiene aplicación también, me pareció entender del el vistazo que di así en una lectura rápida en la introducción al tema de los ensayos clínicos, porque reduces las posibilidades de lo que llaman confounding factors, ¿no? Los factores que De pueden, confusión. sí, que causan El confusión, factor de confusión, sí. sí, el factor de confusión porque a veces en diferentes individuos se producen diferentes respuestas que de alguna forma si tú las pudieras tener en cuenta y predecir que va a haber esa respuesta en un individuo, puedes, digamos, quitar ese ruido del ensayo clínico y tener resultados más limpios, ¿no? Unas conclusiones más claras. Exacto. De hecho, eso es lo que hacen ellos con ese fine tuning que hacen con los datos de la persona unidos como entrada a los datos de la placa.
con esos datos comunes, al hacer ese fine-tuning, esos factores de confusión que tiene la persona, los vas quitando. Pero Aún así, añades los sí. factores buenos que cogerlo con pinzas, los factores buenos que tiene la persona y no tiene la placa, sí, pero ¿qué factores buenos estamos cogiendo? Sí, en este tipo de los ensayos clínicos, claro, uno de los elementos clave de un buen ensayo clínico es que no haya un sesgo de selección. Es decir, lo que no podemos es hacer un estudio previo personalizado de cada uno de los voluntarios de los ensayos y seleccionar los voluntarios que nos convienen. ¿Vale? Yo pongo solo Exacto. los voluntarios que tienen las características que convienen para el estudio que yo he realizado para que el estudio sea súper exitoso. Eso no se puede hacer, ¿vale? Hay que aleatorizar los pacientes, darles placebos a unos a otros de manera completamente doble ciego, no lo sabe ni el médico, ni ese tipo de cosas son muy importantes. Lo que sí ocurre es que a veces los casos que marcan la diferencia, yo qué sé, imagínate, el caso de vacunas. Yo pruebo las vacunas, es una población grande, 40.000 individuos, y digo, pues en el momento en el que yo tenga en mi población vacunada en mi ensayo clínico 200 pacientes que hayan pasado la enfermedad, pues miro el porcentaje que se ha hospitalizado, que ha fallecido, etcétera, de esos 200. ¿No? Pongo un límite a priori de espero, claro, todos se han vacunado y son personas que no han pasado la enfermedad. Entonces tú estás esperando a que pasen la enfermedad. Entonces pones un límite de personas que marca eso. Entonces resulta que de los que han fallecido, de esos 200, han fallecido 2 y resulta que los 2 tenían enfermedades previas y puede que la causa no sea la vacuna ni la enfermedad con la que se han contagiado, sino que la causa sea una causa secundaria, colateral. Entonces, ese tipo de identificación a posteriori es lo que se puede hacer con ese tipo de ensayos personalizados. Es decir, no, pero bueno, estos pacientes en concreto, no, su causa de fallecimiento por todo el estudio que hemos hecho no es realmente un dato relevante para mi estudio, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de vacunas, si tú pones la vacuna a una población grande y esperas a que haya 200 contagiados y te fallecen 2 personas, ese ensayo es negativo, ¿vale? Eso no te va a aceptar ninguna agencia de medicamento la aprobación de esa vacuna. Y dices, pero es que me he gastado miles de millones de dólares en hacer esto. No, pero es que se te han fallecido 2, ¿vale? O sea, uno de los objetivos de la vacuna es que tenga un porcentaje muy alto de no fallecimiento. Entonces, ese tipo de cosas, pues se puede, entre comillas, decir, mira, pues no pasa nada porque en realidad no han fallecido debido a la enfermedad, han fallecido debido a otra causa, porque tengo un estudio, una serie de biomarcadores, una serie de estudios clínicos previos, historiales clínicos, que me permiten hacer eso. Entonces, en ese sentido, este tipo de técnica puede ayudar a los ensayos clínicos. Pero De todas siempre formas, es... en ese ejemplo en concreto, para eso tienes la población de control también. Quiero decir que los mismos fallecimientos no relacionados te ocurrirán en la población de control que en la población estadísticamente. Otra cosa es las Claro. fluctuaciones aleatorias, claro, pero... Sí, pero bueno, pero que estamos hablando de que en general este tipo de ensayos, sobre todo en casos de emergencia, como ocurrió por ejemplo en la COVID, el número de personas contagiadas que se aceptan en el ensayo es muy pequeño, ¿vale? O sea, si tenemos, de hecho, la autorización de emergencia de las vacunas contra la COVID, se estuvo hablando hasta de números del orden de 50, que después hubo que retrasar a unos 100 y pico, pero se quería poder asegurar que la vacuna funcionara cuanto antes. Y al final se acabó con números del orden, no recuerdo, pero entre 150 y 200, no más. Que son estadísticamente significativos, que son a varias sigmas la significación estadística, pero que están sujetos a esas fluctuaciones aleatorias que hacen que algunas de las vacunas nuevas, que porque de las más de 250 vacunas que se han aprobado, han pasado por ensayos clínicos de fase 3, pues casi 100, y muchísimas han fallado. Muchas han fallado. Claro, no se comercializan, no las conocemos. No estamos, solo el que se preocupa va a la OMS a mirar el listado de vacunas, sus ensayos y cuáles han sido aprobadas y cuáles no, se da cuenta de esos porcentajes. Pero muchas han fallado. ¿Por qué han fallado? Pues puede que alguna de ellas haya fallado no por un efecto de la propia vacuna, sino por un efecto de este tipo, un efecto colateral en el que algunos de los pacientes, algunos han fallecido en exceso, ha habido un espurio en el exceso de fallecimientos o de contagiados, que no es estrictamente debido a la vacuna, pero por precaución, principio de precaución, se ha rechazado la aprobación de esa vacuna.